es capacidad de carga. La capacidad de carga de un suelo se puede definir como el estado límite de falla de un suelo en una cimentación. De acuerdo a los reglamentos de construcción, el estado límite de falla se entiende por la situación que corresponde al agotamiento de la capacidad de carga del terreno, cimentación o al hecho que ocurran daños irreversibles que afecten significativamente la resistencia del suelo ante nuevas aplicaciones de carga. El reglamento de construcción del Distrito Federal, publicado en la Gaceta Oficial, en su capítulo 3 de los criterios de diseño estructural, en el artículo 146, establece que toda edificación debe contar con un sistema estructural que permita el flujo adecuado de las fuerzas que generan las distintas acciones de diseño, para que dichas fuerzas puedan ser transmitidas de manera continua y eficiente hacia la cimentación. Debe contar además con una cimentación que garantice la correcta transmisión de dichas fuerzas al subsuelo. Asimismo, en el artículo 147 dice que toda estructura y cada una de sus partes deben ser diseñadas para cumplir con los siguientes requisitos que a continuación se hablarán. Para las teorías de capacidad de carga, en el capítulo 4, se establece que toda edificación se soportará por medio de una cimentación que cumpla con los requisitos relativos al diseño y construcción que se establecen en las normas. Las edificaciones no podrán en ningún caso desplantarse sobre tierra vegetal, suelos o rellenos sueltos o desechos. Solo será aceptable cimentar sobre terreno natural firme o rellenos artificiales que no incluyan materiales degradables y hayan sido adecuadamente compactados. Esto es, que la materia orgánica se retire por completo, ya que es el material que más puede dañar a nuestra estructura. Las teorías para la determinación de la capacidad de carga establecen modelos para el diseño de cimientos sobre suelos en estado natural y aplicables rellenos artificiales con un correcto control de calidad. Existen diferentes teorías para determinar la capacidad de carga de un suelo. Brandt, Hill, Terzaghi, Skepton, Meyerhoff, etc., todas en función de las propiedades y características del suelo, así como también en función de las características de la cimentación. A continuación, mis compañeros hablarán sobre cada una de las teorías y profundizarán un poco acerca de la carga y cómo calcular algunas de ellas. La primera teoría que vamos a explicar es la teoría de Terzaghi, y dice que para determinar la capacidad de carga de un suelo, que cubre el caso más general, pues se aplica a los suelos con cohesión y o fricción, y se considera la teoría más usada para determinar la capacidad de carga en cimientos poco profundos. Terzaghi en su teoría desprecia la resistencia al esfuerzo cortante del nivel del desplante del cimiento. Esta teoría establece que una zapata continua descansa sobre una superficie de suelo en el terreno falla a través de 3 zonas. La primera zona actúa como una cuña que se introduce en el suelo como si fuera parte de la zapata. La segunda zona son de formación tangencial radial y las curvas de falla son espirales logarítmicas. La tercera zona son zonas de estado plástico pasivo de Rankine y sus fronteras forman ángulos de 45 grados a la horizontal. La ecuación utilizada por Terzaghi o desarrollada por Terzaghi para calcular la capacidad de carga en un cimiento continuo es igual a 1/2 de la base por el peso específico por el factor de carga n gamma más la cohesión por el factor de carga nc más el peso específico por la profundidad de desplante por el factor de carga nq. Esta es la fórmula más utilizada para una falla general en la teoría de Terzaghi. Para una zapata cuadrada la ecuación es 0.4 por la base por el peso específico por el factor de carga n gamma más 1.3 por la cohesión por el factor de carga nc más el peso específico por la profundidad de desplante por el factor de carga nq. Para una zapata circular es 0.6 por el radio por el peso específico por el factor de carga n gamma más la cohesión por el factor de carga nc
más el peso específico por la profundidad del desplante por el factor de carga NQ. A continuación les hablaré sobre la siguiente teoría, que es la impuesta por Prandtl. Prandtl estudió en 1920 cómo determinar la máxima presión que un elemento de longitud infinita y de base plana puede ejercer sobre un medio semi-infinito, homogéneo, isótropo y rígido plástico. Prandtl propuso el siguiente mecanismo de falla, solo aplicable en suelos cohesivos. Prandtl consideró la región ACE en una región de esfuerzo constante. De la misma forma, la región AGH es también una región de esfuerzo constante, y que la transición entre ambas regiones es la zona AEH. Es una región de esfuerzo constante radiales. Calculando Prandtl que la presión límite para lograr el flujo plástico incipiente que puede colocarse sobre la superficie AB está determinada por la siguiente fórmula: carga última igual a pi más 2 por cohesión. Hill propone un mecanismo de falla en el que considera la forma en que la cimentación penetra en el suelo. Es a través de la formación de dos triángulos y en forma semejante a la solución de Prandtl. Las regiones A, G, C y A, D, F son de esfuerzos constantes y la región A, F, G es de esfuerzos radiales. Hill, con el análisis de ese mecanismo de falla, obtuvo la misma expresión para determinar la presión límite. Capacidad de carga última es igual a pi más 2 por la cohesión. Un variante que tienen los estudios de Hill es el caso de la superficie del terreno tuviera una inclinación, donde la presión límite está en función de la inclinación del ángulo de fricción. De acuerdo a la expresión, capacidad de carga última es igual a 2, que multiplica a 1 más el ángulo de fricción por la cohesión, en donde sus límites son capacidad de carga última multiplicado por 2 más 1 más el ángulo de fricción por C. Si el ángulo de fricción es 0, entonces la capacidad de carga es 2 veces la cohesión. Si el ángulo de fricción es 90 grados, la capacidad de carga se mide mediante la siguiente expresión, que es 2 más pi por la cohesión, semejante a una prueba de compresión simple, superficie horizontal. La teoría de Skepton comprueba que la profundidad de desplante del cimiento en un estrato firme de apoyo D influye para incrementar la presión límite que el suelo soporta, por lo que determina usar una expresión totalmente análoga a la de Terzaghi, con la diferencia que el valor de NC varía de acuerdo a la relación D entre la base. La capacidad última es igual a la cohesión por NC más gamma Q por DF. A continuación se presentan los valores de Skepton para los suelos puramente cohesivos, que son los valores del factor de carga NC son de acuerdo al criterio de Skepton. Bueno, yo les voy a hablar sobre la teoría de Meyerhoff. Meyerhoff, en su teoría de capacidad de carga, toma en cuenta los esfuerzos cortantes desarrollados en el suelo, arriba del suelo del nivel de desplante del cimiento, considerando un mecanismo de falla de la siguiente forma, como se muestra en la imagen aquí a un lado. Es el primer modelo de falla de cimentación infinita, poco profunda, de Meyerhoff. Además de este modelo, en este mecanismo de falla de una cimentación a poca profundidad, está dividido en tres cuñas. La primera cuña, A, B, B', es una cuña de esfuerzo uniformes que se puede considerar activo o Rankine. La segunda es la cuña ABC, es una cuña limitada por una curva espiral logarítmica y es una zona de esfuerzo cortante radial. La tercera y última es la BCDE, es una cuña que se considera en estado pasivo, igual la Rankine. La línea BD es llamada línea de Meyerhoff y se considera que en esta superficie actúan los esfuerzos normales P sub índice 0 y los tangenciales SO, productos de la cuña BDE, llegando Meyerhoff a la siguiente fórmula para determinar la capacidad de carga del suelo en un cimiento largo, o sea, una zapata corrida, con el QU, que es la carga última, igual a un medio de la base por el peso específico de N subíndice gamma más C por NC más PO por NQ.
Meyerhoff replantea posteriormente su fórmula para determinar la capacidad de carga del suelo y la deja semejante a la ecuación de Terzaghi, quedando de la siguiente forma: Q, o sea, la capacidad de carga última, es igual a un medio de la base de gamma por n gamma más CNC más gamma Q por df nq, siendo df el nivel de desplante de la cimentación. Bueno, considerando los mismos factores de carga indicados en la teoría de Terzaghi y propuestos por Planck, NC y NQ, NC es igual a NQ menos 1 sobre tangente de teta, al igual que NQ es igual a E a la pi tangente de teta por tangente al cuadrado de 45 grados más teta sobre 2, a excepción de n gamma, donde ahora en la teoría de Meyerhoff se determina por n gamma igual a nq menos 1 por tangente de 1.4 por teta. A continuación se enlistan los valores que los factores de carga de Meyerhoff para cimientos superficiales, poco profundos, con D menor a 8 y largos, que son las zapatas corridas. Esta es la tabla de todos los factores de carga propuestos por la teoría de Meyerhoff. Bien, hoy voy a hablar de Sevaer. Sevaer, al igual que las otras teorías como Skedmon, Terzaghi o algún otro autor que habló sobre capacidad de carga, en este caso Sevaer considera el mismo criterio que la fórmula de capacidad de carga última de Terzaghi, la cual establece que la capacidad de carga es igual a alfa sub 2 multiplicado por la profundidad, por la base, por la capacidad de carga alfa más el alfa sub 1 por la C, por la capacidad de carga C, más el alfa 1 por el sigma Z por la capacidad de carga Q. Los valores de los factores de carga NY, NC y NQ dependen del ángulo de fricción interna, donde C viene siendo también la cohesión del suelo y otros coeficientes que serían los siguientes. Más que nada, Sevaer establece el valor de la capacidad de carga última Q de la fórmula. Está en función de que en la falla suceda la movilización de la masa del suelo a través de toda la superficie de falla. Y eso sucede si el suelo es incomprensible, ya que otra forma el suelo puede fallar sin que se dé toda la movilización. Por lo tanto, es importante aplicar un factor de corrección que tome en cuenta la compresibilidad del material, por lo cual el parámetro de laboratorio que más aplica es la densidad de la arriba de R. Por lo anterior, la corrección establece una función directa entre la densidad de R y la capacidad de carga, como se establece en la siguiente fórmula, la cual indica que la capacidad de carga es igual a la capacidad de carga que multiplica a la densidad relativa más 0.1. Como lo que se puede establecer que la capacidad de carga de una arena suelta de una densidad relativa del 20% tiene, según el criterio aproximado, en solo un tercio de la parte del resultado obtenido por la fórmula de capacidad de carga y no las 2/3 partes del criterio de falla local visto anteriormente. Bueno, somos el equipo 1 y esta es la investigación sobre el software que marca realizar en el video sobre la capacidad de carga de un suelo o la capacidad portante como viene en los softwares. Nosotros seguiremos usando el software de la segunda unidad que fue el Geo5 y pues así es más o menos como se utiliza para el cálculo. En este caso lo haremos en un pilote, como en los últimos ejercicios que realizamos de tarea, la capacidad portante en la punta de un pilote. Aquí, clic en pilote. Vamos a quedarlo. Ok. Y bueno, aquí pues ya quedó guardado lo que hicimos
de cáliz. Vamos a modificarlo. Y le vamos a añadir, y esto es la profundidad del estrato. Este es el nivel de terreno. Aquí le ponemos unos 20 metros. Ahí está. Todo es inventado. Pero vamos a hacer unos más o menos basados en los problemas que investigamos en la última tarea. En el suelo le damos suelo, añadir, clasificar y le vamos a poner que es en una arena bien graduada. Ok, clasificar, ok, asignar. Tienes que llenar todos estos. Aquí los lleno automáticamente, que son los valores que ocupamos, como el peso unitario, el ángulo de fricción. Y aquí trae otros datos que nos los dan, pero le ponemos calcular y el programa no lo calcula. O sea que no es... aquí queda esto en blanco. Ángulo de dispersión, hay que ponerle de 20. Ya se añadió nuestro estrato. Entonces este es nuestro estrato. Le damos a asignar y se asigna. Todo esto es nuestro estrato. Es la de arena. Le damos aquí en carga. Tenemos que asignarle una carga. Considerar el peso propio del pilote. Y ya lo podemos dejar así. En geometría. Le damos circular. Y más o menos en un ejercicio que hicimos, uno era de .30 de diámetro y era de 10 metros de largo. Este es el nivel de terreno final. Está aquí 1 metro. Hay que ponerle a 2. Que llega hasta acá. Y este a 2 metros también. Así está bien. No, mejor hay que ponerle 0. Y ahí queda. Que este es el terreno final, o sea, todo esto es lo que se descuenta. Pilotes perforados, ¿no? Vamos a poner que es... Bueno, no sé, perforado. El material es de hormigón. Y aquí tiene ya todo por default. En el problema ese que está más o menos basado, pues no tiene nivel de agua. Así que sí lo vamos a dejar. En configuración de etapas le dejamos que es permanente. Y ahora sí ya, capacidad de carga. No introducimos la carga. Vamos aquí, introducimos un valor de una carga, no sé, 50 kilonewtons. No son momentos y todo eso. Como es carga vertical, nos buscamos la carga y ya. Y le damos capacidad vertical y aquí automáticamente no lo calcula. Y aquí sale verificación de la capacidad portante, o sea, la capacidad de carga del suelo. El análisis es llevado a cabo con la selección automática del caso de carga más desfavorable, factor de determinación de profundidad crítica. Y aquí dice verificación del pilote de compresión, capacidad portante superficial del pilote 44.18 kilonewtons, capacidad portante del bulbo, que es como se veía en las teorías, que es así, es de 48, la capacidad portante del pilote
ya es de 524 kilonewtons, la fuerza vertical definitiva es 66.26 y también nos calcula el factor de seguridad, que pues es el que se necesita para calcular la carga admisible. Aquí nos pone que debe ser mayor a 7.92, pero menor a 2. También nos grafica la curva de asentamiento de la carga. Uno le clic aquí y el programa automáticamente da un asentamiento de 25 milímetros. Eso también se puede modificar dependiendo del problema que uno quiera. Si no, por default te da 25. Es aquí la capacidad horizontal. Aquí capacidad portante de corte 0%, así que es aceptable. Capacidad portante de flexión más compresión del pilote es aceptable, puesto que es de 2.3%. Aquí la relación armadura inaceptable. Eso porque pues no le modificamos eso. Aquí vemos que no se desplaza nada, ni corte ni momento, pues no hay cargas, no le pusimos cargas, pero si le damos fijado en la base, y aquí es lo de la armadura, le puedes cambiar para que te den aceptable. Pero en este caso, como es ilustrativo solamente, pues así lo vamos a dejar. Ya vieron qué fácil y rápido es calcular la capacidad portante. Bueno, eso es todo y gracias. En esta unidad número 3 de capacidad de carga de la mecánica de suelos aplicada, aprendimos a identificar los diferentes tipos de problemas de acuerdo con las diferentes teorías de las cuales se hablaron. Asimismo, existen diferentes ecuaciones de capacidad última de carga y capacidad admisible, en las cuales hay para falla general, para falla en corte, para una zapata corrida, una zapata aislada y además una zapata circular, de las cuales se expusieron varios problemas y para los que les dimos solución y saber la capacidad de carga que se va a transmitir y determinar la cimentación más adecuada para la construcción que se realizará. En conclusión, pienso que la capacidad de carga que vimos en esta unidad es una de las unidades o de los temas más importantes en mecánica de suelos, ya que de aquí deriva el saber y conocer cuánto va a poder soportar nuestro suelo, cómo vamos a poder cimentar de qué tipo de zapata podemos hacer o si vamos a diseñar una cimentación profunda. De igual forma, conocimos un poco acerca de las teorías y de las fallas, las cuales son por corte local o por corte general. En sí, el corte local es un corte que bien una pequeña parte de nuestra estructura puede bajar y la otra se puede quedar, es decir, sufrir un asentamiento. Y en falla por corte general, muchas de ellas, o en su mayoría, es que todo el elemento sufre la carga y la falla. Después de haber analizado y estudiado el tema de capacidad de carga, así como también haber realizado algunos ejercicios de por sus distintos tipos de falla, he llegado a la conclusión que la capacidad de carga es un concepto muy importante que se debe utilizar en la ingeniería, ya que en base a diseñaremos nuestra zapata y sabremos cuánto puede soportar dicho suelo. La capacidad de carga es una característica de cada sistema donde haya cimentación. La capacidad de carga se define mediante el tipo de suelo. Dicha capacidad varía con el tipo, forma, tamaño y profundidad del elemento de cimentación.
que aplica la presión. Esta presión puede determinarse mediante las teorías vistas en esta unidad. No me usaba ese, ¿no? Netflix. Las teorías de capacidad de carga en cimentaciones. Las diversas teorías de capacidad de carga en suelos que se han desarrollado intentan evaluar de manera realista la función de las propiedades mecánicas del suelo. Como el problema es complejo, es necesario hacer hipótesis simplificatorias del comportamiento del suelo. Las hipótesis comunes a la mayoría de las teorías de capacidad de carga desarrolladas con base en la teoría de la plasticidad. Es muy importante saber calcular la capacidad de carga que tiene un suelo, ya que de ahí dependerá el buen funcionamiento de los cimientos y así la estructura podrá satisfacer las necesidades que se ocupen. Bueno, para mí la determinación de la capacidad de carga de un suelo es sumamente importante, ya que pues esto nos ayuda al calculista, en caso de que nosotros calculemos la estructura, pues determinar qué tanto peso le podemos proporcionar o ejercer sobre el suelo, ya que pues si planteamos una cimentación que es demasiado pesada y no la puede soportar, pues nuestra estructura colapsaría y ocasionaremos muchas muertes y accidentes, y es por esto que es muy importante saber la capacidad de carga que resiste el suelo en el que estamos trabajando, y pues para eso tomamos esta materia de mecánica de suelos, que es sumamente importante. Es la materia más interesante de todas porque en esta nos enseña a trabajar con el suelo, que es uno de los principales materiales con el que uno como ingeniero va a trabajar, y ya con él ya se da la idea de que pues ya no es tierra, es una materia de trabajo. Son diferentes tipos, con diferentes grados de cohesión, peso específico, y cada uno pues es diferente, y es por eso que es la importancia del estudio de cada uno de los tipos de suelo en el que llega uno a trabajar, y por eso creo que es demasiado importante. Bien, como conclusión tenemos que la capacidad de carga en la mecánica de suelos 2 es muy importante, ya que debido a la capacidad de carga se necesita conocer para hacer un cálculo sobre el suelo, sobre la capacidad, o sea, la carga que puede soportar ese suelo por metro cuadrado. Un ingeniero estructurista necesita saber la capacidad de carga para diseñar toda la estructura, ya sea de acero como de concreto, que debe resistir, que debe de tener esa construcción, esa edificación, ya que sin esa, a futuras consecuencias puede ser el colapso de la misma, así como el daño que le puede ser ocasionado hacia muchas personas que colindan o mismas que habitan ese edificio. Entre las teorías de capacidad de carga escritas por Meyerhoff, Terzaghi, Skedmon y Hill, muchas de estas fueron realizadas para, más que nada, evitar futuras colapsos en las edificaciones.